Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos, con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal, amados redescuchas? Bienvenidos a otra edición de su programa, nuestro programa Espada de dos Filos, donde analizamos la Biblia, la palabra de Dios, versículo a versículo, y muy contento nuevamente de estar con ustedes, de poder compartir la palabra de Dios, de algo que nos apasiona a quienes amamos conocer más a fondo la Escritura, conocer más a fondo la verdad de la palabra de Dios. Y pues muy agradecido con el Señor porque nos da esta oportunidad de estar nuevamente juntos a través de la radio y que podamos interactuar de esta manera, y principalmente porque Dios se merece toda la gloria y toda la honra, y es un deleite siempre y es un privilegio y una bendición analizar su santa palabra. Primeramente, pues bueno, soy su hermano Andrés López y su amigo Andrés López, para quien no está en Cristo, y estamos aquí en este programa en Radio Cristo Viene, para la gloria y la honra de Dios. Y como es acostumbrado en todas nuestras emisiones, vamos primeramente a orar y a darle gracias al Señor por estar juntos nuevamente. Gracias te damos, amado Padre, por esta nueva edición de este programa, Señor. Esperamos con todo nuestro corazón que sea de bendición, de edificación para nosotros, pero todo esto siempre lo hacemos, Señor, porque queremos alabarte y glorificarte, porque queremos aprender a partir de tu santa palabra a ser más conforme a tu corazón, a través de estas bienaventuranzas, el estar conscientes y estar plenamente en sintonía contigo para saber qué es lo que debemos, Señor, cómo debemos comportarnos para reflejar verdaderamente tu amor, y cuáles son las características de una persona verdaderamente de reino, Señor. Para tu gloria y para tu honra siempre lo hacemos, amado Padre. Bendito seas. Esto lo oramos en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, y vamos nuevamente a continuar con este estudio. Vamos a leer lo que es Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos algunos ejemplos de grandes hombres de Dios como Abraham, como Gedeón, como Pablo, que se dieron cuenta de que en sí mismos no eran suficientes para alcanzar lo que Dios había establecido para sus vidas. Su fuerza se perfeccionaba en la debilidad. Veamos que cuando nosotros admitimos nuestra debilidad, admitimos que no somos nada, no es el final, sino es precisamente el comienzo para una relación con Cristo Jesús. Y es que es lo más difícil que podríamos hacer en nuestras vidas, el admitirlo, el admitir que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, y a eso se refiere la pobreza de espíritu. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 18, versículos 23 al 34. Y dice lo siguiente, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado,
le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo hizo, pero dice versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El siervo injusto debía una fortuna que no podía devolver nunca. Esa era una cantidad astronómica de dinero. Y lo vemos en el versículo 26 que dice: entonces aquel siervo le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él pensaba que podía tener los recursos para hacerlo, para engañar. Es un engaño eso, el decirle que le podía pagar toda esta deuda. Y Jesús lo estaba diciendo en esta parábola que yo les mencioné. Este hombre no tenía pobreza de espíritu. Tenía orgullo porque decía que le podía pagar todo. Sin embargo, el ser pobre de espíritu es la ausencia del orgullo, la ausencia de tener seguridad en nosotros mismos, la ausencia de confianza en nosotros mismos. Tenemos que vaciarnos, como lo decíamos en ediciones anteriores, hasta poder ser llenos. Tiene que haberlo, y esa es la forma en que la gente vive. No solo es una situación de salvación, sino es una forma de vivir. Una y otras veces, cuando es en el caso mío que tengo que compartir palabra, yo me doy cuenta que es el Señor el que tiene que hablar a través de mí. Es lo que tiene que hacer. San Agustín, antes de su conversión, estaba orgulloso de su intelecto, estaba orgulloso de sus conocimientos, y él dice que eso era lo que le impedía creer. Solo después de que se despojó de su orgullo pudo conocer a Dios. Lo mismo Lutero, el gran Martín Lutero, cuando apenas era un joven entró en el monasterio, y entró en un monasterio con la errónea idea de ganarse la salvación a través de la piedad, pero le costó mucho hacerlo. Y se despertó un día en su vida sacerdotal y se dio cuenta de que tenía una aguda sensación de fracaso. Todos esos años y aún no podía llegar a lo que deseaba conseguir. Reconoció su propia incapacidad para agradar a Dios. Tenía que vaciarse a sí mismo. Él tenía que basar toda la salvación de Dios, la cual es provista a través de la fe. Y ahí fue donde comenzó la maravillosa reforma. Alguien ha escrito bellamente: pero aunque no pueda cantar, ni contar, ni conocer la plenitud del amor mientras estoy aquí abajo, mi vasija puedo traer libremente a ti, amado Dios, que eres fuente de amor, fuente viva, para que llene mi recipiente. Soy un recipiente vacío. No te traje ni un pensamiento, ni una mirada de amor, sin embargo puedo venir a ti con la súplica vacía del pecador, porque tú me amas. Esa es suma de una gran verdad que se expresa simplemente. El primer principio del Sermón del Monte es que no podemos hacerlo nosotros mismos. Hay un nuevo estilo de vida que tenemos que vivir, y ese estilo de vida nos promete una eterna felicidad y un eterno gozo, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. De modo que el único estándar de vida para aquellos que anhelan ese estilo de vida es el darse cuenta que no pueden hacerlo por sí mismos.
Este concepto se ve en la entrega de la ley en el monte del Sinaí, cuando Dios dio su ley. Si pensamos, Él da su ley en el monte Sinaí, y no tenía que haber ídolos, no tenía que haber adulterio, ni robar, ni asesinar, ni dar falso testimonio. Pero incluso mientras Dios estaba dando esa disposición en el monte, la gente abajo estaba rompiendo los 10 mandamientos. Dios se los estaba dando a Moisés y a Aarón, y sin embargo la gente abajo estaba conduciéndose en una orgía. Se la estaba dando, a Moisés. Aarón abajo estaba conduciendo una orgía con el pueblo de Israel. Así que desde el principio debemos tener en cuenta que las normas de Dios no están dentro de las posibilidades del hombre. Algunas personas de Israel lo reconocieron que no estaban guardando la ley de Dios, su estándar. Entonces dieron sacrificios y confesaron de manera humilde. Y Dios, quien es dulce en gracia, los perdonó. Pero hay otros que pensaron que podían hacerlo, se jactaban de ello en su justicia, comenzando sus esfuerzos para tratar de guardar la ley. Tampoco pudieron hacerlo, fue un autoengaño. Entonces, redujeron la ley y comenzaron a agregar tradiciones de hombres. Amontonaron tradiciones porque las tradiciones son más fáciles de guardar que la ley de Dios. Sépanlo bien, amados radioescuchas, cuando ustedes están en una congregación donde se guardan leyes y leyes y leyes y mandamientos de hombres, es porque precisamente es una señal de la inutilidad y la frustración que hay en el hombre al no poder guardar los mandamientos. La ley que se desarrolló en Israel era la ley de la Torá, la ley talmúdica, la ley judía. Y quienes crecían en torno a la Torá, la verdadera ley de Dios, se daban cuenta que esto que habían hecho posteriormente los judíos en la época de Jesucristo no era más que un estándar reducido para que los hombres de alguna manera con vanidad pudieran tener algún sentido de satisfacción. Ahora, los rabinos dijeron que estaban tratando de proteger la ley de Dios, pero en realidad estaban reduciendo los requisitos para que cuando Jesús llegara como Mesías les estuviera yendo muy bien en estas cosas periféricas que vivían. Sin embargo, vivían en una violación diaria de la ley de Dios. La ley de Dios no solo es externa, la ley de Dios de manera más importante es interna en el corazón del hombre que se debe guardar. Y miren, algunas personas pensaron que podían hacerlo, sin embargo no pudieron. Y sin embargo hubo algunas personas que dijeron, como debemos hacerlo nosotros siempre, no podemos, Dios, y mostraron humildad, arrepentimiento, ofrecieron sacrificios de confesión y Dios los perdonó. Ahora no ofrecemos sacrificios, sino ofrecemos un corazón dedicado a Dios, en donde confesamos. Lo mismo ocurre en el Sermón del Monte. Esta es una característica de la ley, esta es la forma de vivirla. Y tenemos que reconocer que no podemos cumplirla al 100%, tenemos que reconocerlo. Es poder del Espíritu Santo y la dependencia de Jesucristo la que nos permite ir por la vida día a día deseando cumplir la ley. Y luego tenemos que lidiar con cada uno de nuestros fracasos en humilde contrición, en confesión, con un corazón contrito y humillado. Jesucristo puso el estándar ahí cuando dijo, sed perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Y también dijo, a menos de que tu justicia exceda aquella de los fariseos, no puedes estar en mi reino. Y miren, vamos a darle lectura a lo que es Mateo, capítulo 15, versículo 9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso dice Jesucristo. Las tradiciones de hombres los cambiaron los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres, y eso no permite el acercarse al reino de los cielos, al reino de Dios.
todo el propósito de la ley lo podemos mirar, lo podemos observar con el propósito del Sermón del Monte, que es el mismo propósito del Sinaí. Es para mostrarnos, para darnos cuenta de que no podemos hacerlo por nosotros mismos. El Sermón del Monte nos puede mostrar que no podemos hacerlo y tenemos que llegar a una pobreza de espíritu, a una dependencia total de Dios. No se puede presentar estos estándares a un hombre no regenerado y esperar que los viva. ¿Cómo sería eso? Miren, alguien llamado James Boyce da esta ilustración. En el reino, el león se acostará con el cordero. El león estará a un lado con el cordero. ¿No es maravilloso? Si queremos probar algo así, podemos ir al zoológico, irnos a la jaula de los leones y enseñarle a ese león milenario, a ese león que se vaya a acostar con un cordero. Y si llevamos ese león y lo ponemos a un cordero, ¿saben lo que va a pasar? Que va a devorar al cordero. ¿Saben? Ese león no va a cooperar sobre la base del Sermón del Monte. El león debe tener una nueva naturaleza, una naturaleza que la vamos a ver los que vivamos en el reino de los cielos, en el reino milenial. No podemos predicar el Sermón del Monte a una persona no regenerada y esperar que lo viva. Uno debe tener una nueva naturaleza y eso comienza primeramente con la pobreza de espíritu. Es interesante que nos hagamos dos preguntas primeramente. La primera pregunta, ¿por qué Jesucristo comienza con esto? ¿Qué hace? Bueno, significa humildad, pobreza de espíritu. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Bueno, es que de los tales de los que haya pobreza de espíritu es el reino de los cielos. Y vamos a ver esto un poco más adelante en nuestro siguiente estudio, pero les puedo adelantar que este enunciado que pronuncia Jesucristo es fantástico, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es, amigos. Esto es una declaración por parte de Jesucristo. No es un deseo. Es una declaración por parte de Jesucristo. De ellos y solo de ellos. ¿A quién pertenece el reino de los cielos? A los pobres de espíritu. Jesucristo está diciendo, lo de ellos es mío. Yo vine a ellos, dice Jesucristo. Vine a aquellos que están arruinados en su propia vida. A los que le piden a Dios una y otra vez que los ayude a vivir. Todos los días de su vida o todos los días de nuestras vidas con un sentido de humildad y de dependencia. Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte que Él va a estar ahí todos los días con nosotros y que tenemos que transitar ese camino porque su salvación es para siempre. Jesucristo nos dice que Él está en eso, que Él a eso se dedica. ¿Y saben lo que puede decirnos esto a nuestras vidas? Que somos bienaventurados y somos pobres de espíritu, porque para nosotros, para quienes somos pobres de espíritu, es el reino de los cielos. Y es interesante que sea el reino de los cielos para nosotros, quienes somos pobres en espíritu. Esto es verdaderamente emocionante. Y se dice en un tiempo presente, nuestro es el reino. No solo está hablando de esta época de ahora, sino del milenio. Algún día lo será y sin embargo es nuestro ahorita. Hay un milenio futuro reinado por Jesucristo. Sin embargo, esas promesas del reino se concretan ahora mismo, plenamente. El reino es ahora también. El reino de Jesucristo es ahora, la felicidad es ahora y la bendición es ahora. Ese es el reino de los cielos de Cristo. Tiene un aspecto mesiánico, sin embargo tiene un aspecto que se cumple ahora mismo. Ahora mismo somos un reino de sacerdotes y súbditos de Jesucristo. Y vamos a continuar con esta idea en nuestra siguiente misión. Y yo te hablo a ti que no has reconocido todavía a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Si estás escuchando este programa de radio o este podcast, o estás escuchando esta emisión de cualquier forma,
Jesucristo mismo te ha traído a este lugar. Yo te invito a que le reconozcas el día de hoy como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y tú me preguntarás, Andrés, ¿y cómo lo hago? Tú ve a tu cuarto, a tu recámara, o ahí donde estés ahora mismo. Inclínate, pídele perdón a Jesucristo. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Arrepiéntete y reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Reconócele ahora mismo, porque mañana sin duda puede ser demasiado tarde. No juegues con tu salvación. No juegues con la salvación que puede ser ahora mismo. Y porque es que necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo porque todos somos transgresores. Todos hemos pecado y dice la Escritura que por nuestros propios méritos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por nuestros méritos, por nuestros recursos no podemos alcanzar la salvación. La salvación es provista únicamente por Jesucristo. Si tú no reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, entonces lo que te espera en la eternidad es el infierno, el castigo eterno. Y es por eso que es importante que le permitas al Señor que actúe y que te salve para que tu alma sea salvada del infierno eterno. Vamos a orar para despedir esta emisión. Gracias, bendito Señor, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, por darnos este espacio para escuchar más de tu palabra, para conocer más de ti, porque tuya es la gloria, Señor, tuyo es el reino por los siglos, Padre. Gracias, amado Señor, te exaltamos. En el hermoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este ha sido su hermano y amigo Andrés López. En su programa, nuestro programa Espada de dos filos, un estudio bíblico versículo a versículo. Los esperamos para nuestra siguiente emisión y Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de dos filos, un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.